Hola, hola, estimados estudiantes del curso Gerencia Estratégica, reciban un cordial saludo. De nuevo entonces aquí con este pequeño video para hacer una realimentación acerca del proceso evaluativo. Ya cada uno tiene allí en el foro pues su calificación y su réplica acerca de lo que realizó. En general, la teoría administrativa tiene la particularidad de que se interpreta la casuística, se interpretan los hechos, se toman los sucesos de las empresas, se consignan, se saca una experiencia y se saca un método, se saca un aprendizaje. Pero cuando ese aprendizaje va a ser implementado en otra organización, probablemente las cosas no salgan como se esperaba. Probablemente las cosas no funcionen como la literatura académica las presentó. Esa es una particularidad de las disciplinas administrativas, que trabajamos con organizaciones y las organizaciones son sujetos complejos, amorfos, tienen distintos tamaños, características, personalidades como personas jurídicas, culturas, que hace que sea muy complejo reproducir un método de lo que nos sale bien en una organización en otra. No obstante, es importante la conceptualización y la gerencia estratégica es parte de la teoría administrativa y de su discurso académico. Y por ello es importante aprender a argumentar. Por eso puse este tipo de preguntas y vamos a trabajar en el curso en el desarrollo de esa interpretación, de esa lectura. Por eso era importante leer los dos capítulos para que se notara en los ensayos o en lo que teníamos que entregar como videos, en la argumentación. A uno se le nota la lectura cuando se incorporan esas palabras dentro del lenguaje y se expresa a través del discurso oral o se expresa a través del discurso escrito. En el discurso escrito hay muchas formas como de salvar, digámoslo así, la argumentación siendo anticipativos y teniendo la posibilidad de organizar los párrafos. En el discurso oral se nota más ese manejo espontáneo y esa incorporación de ello porque no se puede hacer un, digámoslo así, un maquillaje tan previo como se hace en el texto escrito. Entonces vamos a hacer un pequeño proceso de realimentación y hablar sobre cómo pudimos haber resuelto este parcial en una disciplina en la cual no hay verdades absolutas. Entonces es necesario que toda organización tenga una planeación estratégica. ¿Por qué? Allí tenemos que aprender a responder, ¿cierto? Sí o no. Si es necesario que toda organización tenga una planificación estratégica, no es necesario que toda organización tenga una planeación estratégica. Listo. Muchos arrancaron hablando de las bondades de la planeación estratégica y eso no está mal. Muchos iniciaron hablando de probables no solicitudes, necesidades de las mismas organizaciones de incorporar la planeación estratégica dentro de sus esquemas, pero no había una respuesta en algunos casos clara. Pero tienen que aprender a que cuando le hacen una pregunta hay que responder de manera clara directamente a la pregunta y ya luego desarrollar la argumentación, ese por qué. Entonces se puede responder que no es necesario que toda empresa tenga una planeación estratégica en la medida en que hay muchas empresas que no esperan durar en el tiempo, no esperan ser sostenibles. Hay algunas empresas que se organizan como mecanismos auxiliares de otras empresas para generar una competencia ficticia, para generar un integrante nuevo en el mercado, para generar un competidor dentro de un esquema, de una gama de proveedores, etcétera, etcétera. Hay empresas que realmente no atienden todas a un modelo de expectativa del emprendedor, sino que simplemente son personas jurídicas creadas con un objetivo que no siempre es permanecer en el tiempo, no siempre es desarrollarse ni crecer, solamente es cumplir un papel muy específico de posición, de permanecer en un mercado un pequeño espacio de tiempo y luego desaparecer. Hay unas empresas que se crean para perder dinero porque se necesita desestimular y es una estrategia que utilizan algunos competidores en ciertos mercados y lo que buscan es subir a otro nivel esa competencia, hacer maniobras dentro de los procesos económicos y dentro de los grupos económicos. No siempre esto es legal, hay mecanismos
eh, regulados que no se permiten, como el dumping, quebrar a otras empresas con precios, pero hay otros mecanismos que sí se permiten y es crear sociedades para diluir a veces los esquemas de responsabilidades, consorcios para separar responsabilidades de una empresa frente a un proyecto específico y entonces no todas las empresas necesitan una planeación estratégica. Eso se pudo haber resuelto con un no y con una argumentación al respecto. ¿Se pudo haber resuelto con un sí? Claro, también. Y ahí está toda la literatura de los dos capítulos que leímos. Los dos capítulos nos hablan de las bondades de la planeación estratégica y por qué todas las empresas deberían propender por sostenerse en el tiempo de una manera específica, o bien sea diferenciando su producto o servicio, o bien sea compitiendo por costos, o bien sea utilizando enfoques en nichos de mercado. Entonces, ambas posibilidades se pueden justificar muy bien. Tenemos que aprender a justificar y a dar respuesta a lo puntual y ya luego ampliar el argumento. ¿Cuáles son las debilidades del cuadro estratégico y la matriz eliminar, reducir, incrementar y crear variables? Esto pertenece entonces al texto de la estrategia del Océano Azul y uno tiene que dar respuesta. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Entonces yo debo decir cuáles son. Algunos arrancaron a explicar las bondades, que esto es muy bueno, se dejaron convencer por los dos capítulos, pero ustedes ya a esta altura necesitan un pensamiento crítico, necesitan ser hábiles para poder dar respuesta. A mí me preguntaron unas debilidades, yo tengo que buscar las debilidades de esto, leerlo muy bien e identificar que es un método basado en un análisis subjetivo de los dos autores sobre algunas organizaciones, pero no es una verdad teórica que pueda sustentarse en una documentación que dé cuenta de unos principios ineludibles, o sea, es subjetiva la interpretación teórica. Adicionalmente, el método no es muy riguroso. Cuando ustedes se dan cuenta, es muy subjetivo cómo se sienta la gente, en qué términos, quiénes definen cuáles son las variables que van dentro del cuadro estratégico para determinar la curva de valor. No puede hablar de variables de precio, de variables de calidad, variables de estatus y desarrollar las variables de calidad y de estatus entre muchas variables, pero algunas de ellas pueden ser mutuamente afectantes, pueden ser no independientes. Entonces, nada me garantiza la ortogonalidad, la independencia de estas variables. En la matriz eliminar, reducir, incrementar y crear, entonces, ¿cómo determino, cómo valido yo que si estoy tomando una decisión acertada en definir qué es lo que voy a eliminar, qué es lo que voy a reducir, quién me mide el riesgo, cuánto hay en la literatura que leí que me permitiera determinar el riesgo de reducir o eliminar un proceso que sea vital para otros procesos en mi organización? Entonces había que dar cuenta de eso y desagregarlo. O sea, hay que entender que hay que dar respuesta contundente en el primer párrafo a la pregunta y ya luego en los párrafos siguientes desarrollar argumentación. ¿Cómo explicar la armonía del Balance Scorecard partiendo desde la perspectiva financiera? Recuerden que cuando los libros nos explican el Balance Scorecard, el cuadro de mando integral, por lo general inician desde las personas, el aprendizaje y desarrollo del talento humano, la garantía de una satisfacción en ese trabajo y un desarrollo permanente que nos permite mejorar los procesos internos y esos procesos internos nos permiten generarle satisfacción mayor al cliente y por lo tanto mejorarán las condiciones de las variables financieras. Entonces, partiendo de lo financiero, tenía yo que tomar dos o tres variables financieras y desarrollar el discurso de manera inversa. Mostrar, por ejemplo, cómo el EBITDA, la utilidad antes de depreciaciones, amortizaciones, impuestos, puede ser resultado precisamente de una mayor satisfacción de ese cliente y un pago, una capacidad, una disposición a pagar por mi producto sobre los de mis competidores, y eso proviene precisamente de un desarrollo de capacidades en el proceso productivo, en el proceso interno, en la eficiencia del uso de recursos, que hace también que se desarrolle el talento al interior de la organización, su aprendizaje, su gestión del conocimiento. Entonces uno puede y debe
responder atinado a la pregunta. Aquí solo dos personas realmente respondieron de manera contundente cómo se relaciona el Balance Scorecard con los océanos azules. Entonces entiendan que el Balance Scorecard es una herramienta para operativizar la estrategia, para gerenciar la planeación estratégica. Mientras que los océanos azules, o la estrategia de los océanos azules, es un mecanismo inspirador para crear nuevos mercados, para dar saltos y pasar a la organización, al producto o al servicio de un mercado a un mercado nuevo que es creado a partir de la conceptualización de nuevas variables. Entonces, si el Balance Scorecard me permite el Balance Scorecard parte de tomar la estrategia y convertirla en cuatro perspectivas: la perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, la perspectiva de los procesos internos y la perspectiva de aprendizaje y desarrollo, y desplegarla a través de unos objetivos estratégicos, desplegarla a través de unas metas, convertirla en un esquema para ser seguido de manera detallada. Entonces el océano azul es probable que sea un insumo y se puede relacionar con el Balance Scorecard como un insumo para que pueda ser desplegado en el Balance Scorecard. Entender que el Balance Scorecard es una herramienta para operativizar la estrategia y el océano azul es un mecanismo para crear esas estrategias, para idear, para pensar e identificar dentro de nuestros nuevos mercados o dentro de los mercados potenciales esas nuevas estrategias. Entonces, esa nueva estrategia la pensamos, nos la buscamos a través del océano azul y la incorporamos en un Balance Scorecard y la podemos llevar a cabo. Listo, para que lo comprendan allí. En general, pues no les fue mal, lograron argumentar, lograron mostrar que habían leído, utilizaron de una u otra forma los libros y eso está bien. O sea, es importante que vayamos utilizando la lectura para fundamentar el argumento. Listo. Entonces pasamos ya a la lección de esta semana.